Vamos a ver ahora en la defensa Caro-Kann, de la variante de los dos caballos, la variante principal, la defensa más empleada por las negras, que es la jugada alfil G4 seguido de alfil por F3. Entonces vamos a echar un vistazo. Empezamos con E4, C6, caballo F3, D5, caballo C3, alfil G4. Y aquí vamos a elegir una jugada que creo que está totalmente infravalorada con blancas, que es la jugada, bueno, aparte de H3, alfil por F3, G por F3, vamos a hablar de los órdenes también ahora mismo, pero creo que esta jugada está totalmente infravalorada. Este plan quizás tuvo mala fama porque hizo tablas una partida bastante, bueno, que no fue demasiado brillante contra Botvinnik, y bueno, durante muchos años se ha considerado dudosa, pero recientemente se ha empezado a emplear, incluso Grischuk en alguna partida con blancas, y yo tengo en mente jugarla también cuanto antes también, la verdad. Así que G por F3 es una jugada que, a pesar de su apariencia extraña, las blancas refuerzan el centro y preparan pues la jugada D4, y sobre todo con la pareja de alfiles y el aprovechamiento de la columna G, creo que todo ello justifica bastante bien el doblaje de peones, pero hay que tener en cuenta que el doblaje de peones suele ser relativamente malo, sobre todo en los finales, pero aquí todavía quedan muchísimas piezas en el tablero, las damas se van a mantener en el tablero durante muchas jugadas todavía, y bueno, hay todavía mucho camino que recorrer para llegar a un final donde estas debilidades puedan ser aprovechadas. Bien, entonces tras G por F3 prácticamente todo el mundo juega E6 con negras aquí, pero tras E6 D4 llegaríamos a la posición que vamos a considerar principal en esta apertura. Pero a mí me molesta un poquito la jugada D4. No se ha empleado prácticamente con negras, pero creo que el negro puede luchar razonablemente bien aquí. Si D4, bueno, caballo E2, ahora las negras jugarían con C5 para desarrollar su caballo cómodamente a C6, y ahora, por ejemplo, con blancas jugamos con D3, caballo C6, F4, y ahora el negro, muy importante siempre para las negras, no jugar E5, tanto aquí como en prácticamente todas las situaciones. E5 es una jugada mala porque permitiría a las blancas desdoblar el peón y aprovechar muy bien su pareja de alfiles. Así que la jugada E6 ahora, seguido de G6, quizás en algún momento incluso el negro puede jugar con F5, y mantener la posición lo más cerrada posible para las negras, buscar pues dejar los peones de F que están doblados, que no consiga el blanco dinamismo, y creo que el negro está bastante bien en esta posición. Está igualado, por supuesto, no hay ventaja de las negras, pero bueno, posición complicada, pareja de alfiles para las blancas, pero creo que esto se puede evitar con otro orden de jugadas con blancas. Entonces por eso estoy enseñando esto. Otra jugada que las negras han intentado es E5, pero creo que es dudosa por la jugada D4, y las blancas abren la posición y tienen cierta ventaja porque los alfiles en posición abierta van a ser muy fuertes. Bien, entonces vamos a hablar del orden de jugadas. Yo creo que para jugar con G por F3 es importante empezar con la jugada D4, y bueno, la idea es sencilla. La mejor jugada de las negras probablemente sea la jugada caballo F6. Ahora jugaríamos H3 y tras alfil por F3, G por F3 hemos llegado a la posición que queríamos, pero hemos evitado el avance muy interesante de las negras D4. Así que con esto tendríamos evitado la línea que nos molesta. Si el negro juega con E6, una vez más jugaríamos con H3. Ahora, si alfil H5, podéis consultar esta posición en otro vídeo, y además pues bueno, es una posición que está bastante bien para las blancas. Y con alfil por F3, dama por F3, es una posición
extremadamente cómoda para el blanco, la verdad. Bueno, esto también continúa con d por e4, dama por e4, caballo f6, dama d3, con pareja de alfiles y mejor centro. Se han jugado muchas partidas, esto es muy sencillito para jugar con blancas. Importante el truquito de caballo a6, jugar a 3 y controlar la casilla b4, no tiene mucha más ciencia. Normalmente jugamos luego con g3 y alfil g2, pero aún así, obviamente, aquí ya es una decisión muy cómoda, porque realmente podríamos también jugar con g por f3 y llegaríamos a la posición que hemos estado hablando. Así que lo que pasa es que dama por f3 es tan buena en esta posición que quizás si llegase por este orden de jugadas no tomaría de peón, quizás tomaría de dama, porque creo que es una jugada muy buena. Por eso e6 es una jugada relativamente dudosa, creo yo. Permite a las blancas unas opciones que normalmente no se deberían permitir. Con caballo f6 no se permiten tantas opciones porque tras h3, alfil por f3, ahora dama por f3 ya no sería tan buena. Tras d por e4, el peón de d4 está atacado y no podemos capturar con dama porque el peón está protegido, así que ya no es tan fácil las cosas. Y bueno, en este orden de jugadas hay que mencionar también que la jugada d por e4 directamente, tras caballo por e4, si el negro intenta alfil por f3, dama por f3, dama por d4, es una situación que se puede llegar también en la variante de alfil h5, y la única diferencia sería que el peón blanco está en h3. No sé si lo puedo enseñar un segundito. Sería en... Realmente sería así, ¿no? Alfil h3, alfil h5, y ahora si d4, pues estaríamos en d por e4, caballo por e4, alfil por h3, y como veis hemos llegado a la misma posición, solo que con el peón en h3 realmente no tiene mucha importancia porque las blancas están de todos modos mucho mejor. Así que vamos a verlo normal, con d4, d por e4, caballo por e4, alfil por f3, dama por f3. Dama por d4 es la única jugada que tiene sentido, porque si no hemos regalado el alfil de g4 a cambio de nada. Y ahora, muy importante esta jugada, siempre hay que tenerla en cuenta cuando las negras capturan en d4, el sacrificio de otro peón. Bueno, si las negras no toman, pues de nuevo no tiene mucho sentido. Las blancas pueden desarrollar sus piezas muy cómodamente, con torre de 1 o con enroque largo. Así que dama por b2 es jugada única, y ahora alfil c4 es un auténtico cañón de jugada, la verdad. El alfil ataca f7 junto con la dama, parece que vamos a dar el mate pastor, y si las negras no capturan la torre, pues nos enrocaríamos en corto con todas las piezas desarrolladas, activas, y bueno, en fin, un auténtico festival del ataque. Sí, dama por a1, rey e2, dama por h1, dama por f7, y es mate en pocas jugadas. Además, si no recuerdo mal, pues también es la misma variante, en el vídeo de alfil h5 también está la misma variante y los mismos truquitos. Bueno, y entonces al final realmente con esto de que si no se come el peón no justifica, después del alfil 3 si no se come el peón no justifica, tras alfil c4 si no se come la torre no justifica, y al final le hemos dado mate en 15 jugadas, ¿no? Así que realmente creo que el negro se tiene que frenar desde aquí ya y no dar el alfil en f3, pero en todo caso, si nos dejan jugar, pues por ejemplo e6, c3, seguido de caballo g3, bueno, esto podría seguir algo así, caballo d7, caballo g3, seguido de h3, capturando el alfil de g4, pareja de alfiles y más espacio, en fin, posición muy cómoda para las blancas, desde luego. Bien, vamos entonces a ver la posición crítica de la que se llegaría por este orden, con caballo f6, h3, alfil por f3, g por f3. Esta sería la posición crítica. Vamos a ir hasta allí, aunque lo tengo en el otro orden mencionado, pero bueno, bien. Llegamos a esta posición, caballo f6 o e6, d4, y ahora caballo f6. Bien. El caballo en f6, bueno, ahora muy importante con blancas que tengáis en cuenta que e5
Es una jugada que solo se hace cuando se gana algo, prácticamente, porque es una jugada que es terrible en el aspecto de que deja muy poca flexibilidad a nuestros peones. Ahora ya va a ser dificilísimo buscar el contrajuego, por ejemplo, tras caballo H5, F4, G6, por ejemplo, fijaos cómo el caballo puede llegar a la casilla F5 y cómo nuestra ruptura en F5 es imposible, nuestra ruptura en H5 va a ser difícil también, y el dominio de las negras es fantástico con todos sus peones en casillas blancas, protegiendo casillas importantes. Así que E5 prácticamente solo se hace si gana material, la verdad. Bueno, a partir de aquí, Tal jugó con alfil F4, no sé si fue en esta posición exactamente. No jugó... Sí, no, creo que fue contra caballo de 7, ¿no? Caballo de 7... Sí, Tal jugó con alfil F4 contra caballo de 7. En todo caso, el alfil en F4 no está muy bien situado. Veamos la partida de Tal, un segundito. Mira, caballo de 7, alfil B4, H4, caballo F6... E5 jugó Tal, hemos dicho que E5 no la queremos hacer bajo ningún concepto. Caballo H5, alfil G5, dama A5, nos han bloqueado muy bien en H5, el alfil está dando vueltas desde F4 a G5 y ahora además vuelve a D2, es decir, la apertura ha sido un fracaso total. Aquí este día Tal no estaba muy inspirado, no consiguió hilar fino en la apertura, a pesar de que era un jugador tremendamente fuerte, pero este día no tenía su día, parece. Hasta incluso los campeones del mundo tienen días malos, parece. Así que bueno, tanto contra dama, contra caballo de 7 o contra caballo F6, la jugada que más me gusta es dama de 3. La dama en D3 protege ambos peones, protege E4, protege D4, permite el desarrollo del alfil. Después vamos a elegir la casilla indicada. Normalmente F4 a mí no me gusta mucho, más bien me inclino por D2, por E3 o por G5. Y permite el enroque en largo, que es una de las claves de la posición. Es decir, no vamos a enrocar nunca en corto con blancas porque tenemos el enroque destrozado si enrocamos en corto. Y vamos a normalmente aprovechar esta columna, la columna G, para presionar en G7 y obligar a las negras a jugar normalmente con G6. Por su parte, las negras normalmente van a tener que jugar G6, es verdad, para poder desarrollar su alfil o por B4 o por G7 o E7. El caballo de B8 viene a D7 y normalmente van a buscar contrajuego en el flanco de dama con B5, con A5 y atacarnos en el flanco de dama. Una continuación lógica sería pues caballo BD7, ahora podríamos jugar torre G1, como hemos dicho, para atacar en G7, G6, y ahora una jugada normal sería alfil G5. La torre también protege el alfil. De momento no tenemos prisa con blancas a jugar H4, H5 porque tampoco tiene esto mucho futuro. Ahora sí estaríamos amenazando E5, ahora con la dama en D8 y el caballo clavado, así que ahora tendrían que las negras quizás jugar, por ejemplo, algo como H6, pero esto de H6 nos puede incluso convenir a largo plazo, ya que el peón en H6 está atacado y debilita en cierto modo el peón en G6 también. No tiene, o sea, si ahora el negro quiere enrocar en corto va a tener muchos más problemas, incluso con sacrificios después de E5 y torre por G6 puede tener problemas, además de que el peón en H6 estaría amenazado. Así que en principio, por ejemplo, torre G1 alfil G5 es un plan muy razonable, seguido de enroque largo, y después, bueno, quizás tenemos que intentar H4, H5, reciclar el caballo de C3 también es un plan bastante normal en este tipo de posiciones. Por ejemplo, en caballo de 7 es lo mismo, jugaríamos con dama de 3. Esto es una partida que es bastante importante en la línea porque son quizás los dos jugadores junto con Tal Botvinnik, pues los dos jugadores más fuertes que han jugado esta línea, que es Grichuk Mamedyarov. Y se jugó, bueno, Grichuk jugó con alfil E3, Mamedyarov sacó el alfil a G7 y enrocó en blancas, en largo con las blancas Grichuk. Creo que la posición es bastante
razonable con este centro de peones. Ahora tras caballo E7 o caballo F6 creo que las blancas pueden jugar lo mismo con rey B1. Por ejemplo, vamos a ver caballo F6, rey B1, B5 y ahora, ¿cómo crear juego con blancas? Pues mira, por ejemplo la jugada H4. Sería malo jugar con E5 porque tras caballo G8, H4, el negro podría incluso jugar H5 y nos bloquearía totalmente el flanco de rey. Así que debemos estar preparados para jugar nosotros H5 en caso de que juguemos E5. Por ejemplo, caballo B6, ahora E5 tendría cierto sentido, no digo que sea una jugada especialmente fuerte, pero sí que tendría cierto sentido porque tras la retirada a una casilla que no sea H5, el blanco jugaría ya H5 y conseguiría contrajuego en el flanco de rey. Y si el caballo se sitúa en H5, podríamos jugar rápidamente con alfil H3, seguido de alfil G4, atacando el caballo en H5 y creamos problemas muy rápido a las negras. Por ejemplo, alfil F8, alfil G4, caballo G7 escapando de la captura en H5 y ahora ya con H5 de las blancas el blanco ha dado mucha vidilla en el flanco de rey a la torre de H1, va a crear bastantes problemas. Así que esto sería una de las posibles preparaciones para jugar E5. Mamedyarov jugó con caballo E7, Grischuk jugó con el rey en B1, que el rey en B1 siempre suele estar bastante bien en estas posiciones, dama A5, y aquí se jugó con torre G1. Yo casi me inclinaría de nuevo por la jugada H4, H5, es un plan siempre muy razonable. Vamos a ver torre G1, que es la jugada que jugó Grischuk, A6, y ahora vemos, muy interesante también, otro plan que todavía no habíamos visto, la jugada caballo E2, reciclando el caballo, quizás el caballo se puede situar en C1 y el peón de C2 se puede colocar en C3 para algo muy típico, molestar al alfil de G7 poniéndole peones en su misma diagonal desde donde restringen la situación. Pero como vemos, no nos apuramos nunca a jugar E5, desde luego ahora con el caballo en E7 mucho menos todavía. Pero las negras es verdad también que tienen que tomar una decisión en algún momento de dónde enrocar. En el lado largo es interesante, en el lado corto pues quizás tienen que estar atentos a H4, H5. Partida a largo plazo, pero buen centro de peones y buena pareja de alfiles que desde luego compensan los peones doblados. Creo que esto más o menos es todo en esta variante. Espero que hayáis aprendido algo. Muchas gracias.